faceta. Si quieres llevar tu DVC al siguiente nivel, este controlador lo hace todo fácil. Compatible con Rekordbox, Serato DJ Link y Digi. Además de streaming directo desde Beatport, TikTok, SoundCloud Go y Tidal. Efectos profesionales con Smart Effects y Smart Phaser. Mezcla pistas y efectos como un profesional sin complicaciones. Perfecto para brillar en cualquier set. Sin adaptadores ni líos. Solo conecta el Plexos en tu PC, Mac o móvil con USB-C. Empieza a mezclar donde quieras. No te quedes sin el tuyo y prepárate para destacar la actividad con el TDJ Flex 2. Disponible muy pronto en eShop. Llega el poder. Si eres inteligente pero no eres disciplinado, esa es la regla de Ulises. Alpha Theta ha presentado su nueva controladora, la DDJ GR-USA, una versión mejorada de la famosa FLX6 con un precio de $829. Funcionando con Rekordbox y Serato, esta máquina viene cargada de funciones que harán que tu set sea mucho más creativo y profesional. Te voy a comentar las funciones más representativas de este equipo. ¿Por qué te ves bien en esto? Estos son los gafas puro rico. Muy bien, buenas noches, estimados colegas, contadores públicos y auditores, ya dentro de poco. Es un gusto saludarlos nuevamente. En todo caso, yo tengo las 8:07. 3 minutos más y por respeto a ustedes, por la puntualidad, vamos a dar inicio. En todo caso, vamos a hacer una prueba, aprovechando. Vamos a ver que nos cargue. Ahí está. Ok. Muy bien. Yo por ahí creería que ya tienen la presentación en sus monitores. Es correcto, Lick. Ok, muchas gracias, licenciado Samuel. En todo caso, por allí pueden observar las secciones con las que se divide las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Las secciones. Aparte, seguro estamos recordando que cada una de las secciones tiene también específicamente su número de NIA y el título, ¿verdad? Que nos va a dar la oportunidad de, como les he mencionado, poder ir a ella, adoptarla según la necesidad. En todo caso, también vamos a platicar de las secciones, y les digo platicar porque yo esperaría esto sea un recordatorio. Así, según mi programa, mañana vamos a ver papeles de trabajo y allí, no sé si me hacen favor mañana temprano recordarme y les voy a mandar al chat una batería de papeles de trabajo en Excel bastante sencilla. Les decía, me recuerdo yo en Auditoría 1, también creo que se las envié para que ya la tuvieran,
y esperaría ya la hayan mejorado para poder por ahí de pronto tenerla mañana. Para los que son duchos ahí con la tecnología, pueden ir trabajando en todo caso lo que vamos a ver referente a papeles de trabajo en el Excel, o bien poderlas imprimir y tener allí precisamente, especialmente su lapicero rojo. Y fíjense que tal vez por ahí estoy viendo que ya casi estamos todos. Tengo la oportunidad, ¿verdad? Porque es una bendición de Dios, la oportunidad por parte de la licenciada Magda, nuestra coordinadora de auditoría, de estar examinando privados de auditoría, y que en todo caso me llama la atención por qué los papeles de trabajo de sus compañeros que ya prácticamente cerraron la carrera, las referencias y las marcas de auditoría no las escriben en color rojo. Y eso, por favor, anótenlo desde ahorita. Eso no va a cambiar. Entonces, por allí, déjenme también platicarles el tema específicamente porque es una deficiencia enorme en el papel de trabajo, ¿verdad? Que nuestras marcas de auditoría, que nuestras referencias de auditoría precisamente no vayan en color rojo, y eso resta muchos puntos. Eso se los digo como anécdota, llamémosle así. En todo caso, de pronto como una llamada de atención, como una recomendación, que no vayan a olvidar jamás que las marcas de auditoría y las referencias de auditoría siempre van en color rojo, ¿verdad? Así que, sin más preámbulo, las 8:11, damos inicio entonces. Vamos a dar inicio. Les decía, solo le estaba quitando volumen a mi teléfono porque no me gusta que interrumpa. Ok, muy bien. Entonces, anoche les decía, el apasionante mundo de las normas internacionales de auditoría, NIAS, normas que nos permiten realizar de una manera muy fácil, de una manera que en todo caso ya entendemos según la estructura. Debemos de cumplir con los objetivos y los requerimientos que cada una de esas normas internacionales nos piden a la hora de adaptarla o adoptarla en el trabajo de auditoría. Y fíjense que antes de que se me quede en el tintero, tienen que anotar precisamente de que si una norma de auditoría yo no necesito utilizarla, no tengo por qué utilizarla, ¿verdad? Y el ejemplo clásico que me gusta precisamente darles en este tema es que cuando nosotros nos contratan para hacer auditoría de estados financieros, los expertos en contabilidad y finanzas somos nosotros, ¿verdad? Estimados contadores públicos y auditores, y por lo tanto yo no necesito hacer uso de la NIA sección 600 a la 699, utilización del trabajo de otros, ¿verdad? Entonces, por allí, por favor, también tomen nota de que si una norma definitivamente no tengo por qué adoptarla en el trabajo de auditoría, no es necesario que la tenga que adoptar, ¿verdad? Y el ejemplo clásico es ese, ¿verdad? Y estoy seguro les queda claro. Si la auditoría es de estados financieros, ¿quién mejor que nosotros con la experiencia para auditar? Por lo tanto, la sección 600 a la 699, utilización del trabajo de otros, no cabe utilizarla. Ok, pero algunos se podrán preguntar en todo caso, ¿qué pasa si de pronto la empresa tiene auditoría interna? Nosotros vamos a ir a hacer una auditoría externa. La misma norma, la norma 610, que ayer me recuerdo se las mencioné, habla acerca de que queda a criterio del auditor independiente si hace uso o no del trabajo de la auditoría interna. Entonces, imagínense, por allí, si ustedes no quieren hacer uso de esa auditoría interna, del trabajo de la auditoría interna, está a su criterio, ¿verdad? Por lo tanto, entonces tampoco adopto
NIA 610. Así que si tienen dudas sobre el tema, por favor, como siempre, pueden levantar la manita y con gusto yo les doy la palabra, ¿ok? Muy bien, recordemos entonces las secciones que ayer las vimos ya por último y esperaría no estuvieran por allí cansados, ¿verdad? Pero hablemos entonces de la sección 200 a la 299, principios generales y responsabilidades, de la 300 a la 499, evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos valorados, de la 500 a la 599, evidencia de auditoría, de la 600 a la 699, utilización del trabajo de otros, de la 700 a la 799, conclusiones e informe de auditoría, y de la 800 a la 899, áreas especializadas, ¿verdad? Y con esto, entonces, pasamos ya a cada una de las secciones en donde, estimados colegas, les repito y siempre les recalco que esto es un mundo, ¿verdad? Ese tomo 1 de las normas internacionales de auditoría consta de 1264 páginas por allí, y que es mentira que de pronto tengamos la oportunidad de aprenderlas de alguna manera de memoria, pero que sí, por favor, tengan siempre presente aprender la sección de cada, como están divididas las normas internacionales de auditoría, y de pronto aprenderse de alguna manera cómo esa sección también está dividida en relación a que ya encontramos un número de norma internacional de auditoría con su respectivo título. Y aquí vamos a platicar, les decía, de estas normas ya específicamente con su número de NIA y su título. Nos dice NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Y acá se recuerdan ustedes que dentro de los objetivos globales independiente para realizar la auditoría, denme un minuto por acá, vamos. Ok. Solo le dimos acceso ayer a la licenciada. Perfecto. Entonces, les decía precisamente que esos objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las NIAs, tenemos que tomar en consideración que nuestro cliente está esperando lo mejor de nosotros, ¿verdad? Ese objetivo de realizar una auditoría que en todo caso, ya yéndonos a papeles de trabajo, como me gusta relacionar a mí las NIAs, tenemos que tener presente entonces ya ese papel de trabajo, esa cédula de auditoría que se llama programa de auditoría, ¿verdad? Y que yo lo enseño en dos partes precisamente, en donde el mismo programa me da la oportunidad de dejar allí los objetivos de la auditoría y precisamente con qué procedimientos voy a cumplir esos objetivos, ¿verdad? La NIA 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría, para mis colegas auditores que estuvieron conmigo en auditoría 1, estoy seguro que se recuerdan que les decía que yo aprendí en NIA 210 lo más importante en relación a esos acuerdos de los términos del encargo de la auditoría, como la famosa carta salvaguarda, que hoy dentro de esas actualizaciones o modificaciones de la NIA nos habla precisamente de la carta del encargo, ¿verdad? Una carta que es sumamente importante, una carta en donde vamos a dejar plasmado tanto las responsabilidades de la administración como nuestras responsabilidades al nosotros comprometernos a realizar ese encargo de la auditoría, ¿verdad? Ese trabajo de la auditoría. Así que espero que se recuerden. Por allí platicábamos de párrafos sumamente importantes dentro de esa carta del encargo, como por ejemplo
¿Quién es el responsable de la presentación de los estados financieros? Como correctamente contestó ayer nuestra compañerita, que es la administración, y que también dentro de los párrafos tenemos que considerar, y sumamente importante como todos los párrafos, qué es nuestro trabajo, hasta dónde llega nuestro trabajo de auditoría, cuál es el alcance de la auditoría. Y al hablar del alcance de la auditoría, se recuerdan ustedes que estamos hablando precisamente que si es una auditoría de estados financieros, mejor si dejamos precisamente establecidos qué estados financieros vamos a auditar. Entonces, por allí viene la primera pregunta. Y por favor, hoy sí, ya perdamos por ahí el miedo. Yo les agradezco su participación, porque así no hacemos monótona la clase. Imagínense 2 horas hablando solito yo. Y por allí también me gustaría entender que más los compañeros de Auditoría 1 que la llevaron conmigo, en verdad aprendieron bastante. Ok, vamos pues, la primera pregunta. Con base a NIC número 1, ¿cuál es el orden de los estados financieros? ¿O cuáles son los estados financieros básicos según NIC número 1? Licenciado Samuel. Gracias, Lick. Iniciando con el estado de resultados, estado de situación financiera, está el estado de flujos de efectivos, está también cambios en el patrimonio y... Ay, no me recuerdo el último, lo siento, Lick. Ok, perfecto. Vamos a ver por allí, licenciada Xiomara, cuando hablamos en todo caso de NIC número 1, mucho cuidado. Cuando hablamos de NIC número 1, Lic Xiomara, recuérdese que estamos hablando de estado de situación financiera. Sí, por favor, no de balance general. Por eso me gusta que participen, sí, porque así, en todo caso, terminamos de confirmar en determinado momento si por allí tenemos alguna duda o cómo queda realmente o cómo debe de ser esta respuesta. Ok, fíjense pues, cuando hablamos entonces de la presentación de estados financieros según NIC número 1, recuérdense que primero vamos a encontrar en esa NIC el estado de situación financiera. Número 2, estado de resultados. Número 3, estado de cambios en el patrimonio. Número 4, estado de flujos de efectivo. Y número 5, notas a los estados financieros, ¿verdad? Y por allí no está de más recalcarles que ese último estado financiero lo realizamos precisamente nosotros, los contadores públicos y auditores, a raíz del trabajo de la auditoría que estamos realizando, ¿verdad? Así que, si gustan, vuelvo a repetir. Número 1, balance de situación financiera. Número 2, estado de resultados. Número 3, estado de cambios en el patrimonio. Número 4, estado de flujos de efectivo. Y número 5, notas a los estados financieros, ¿verdad? Que este último lo hacemos nosotros. Ok, muy bien, perfecto. Muchas gracias ahí por la participación. Entonces, siguiendo con el tema de esa carta del encargo, dejamos entonces el alcance de la auditoría. La auditoría se realizará al estado de resultados por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Perfecto. Ya allí estamos nosotros dejando precisamente el alcance de la auditoría, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro compromiso en todo caso, no?
También me gusta mencionarles, ¿verdad? Manera de motivarlos. Esa misma carta del encargo nos da la oportunidad por allí de colocar nuestros honorarios profesionales, ¿verdad? Por allí los porcentajes que consideramos o que nos pusimos de acuerdo con la administración, un primer pago, un segundo pago y un pago final a la entrega del informe definitivo o informe final, y por allí también esa carta del encargo nos da la oportunidad, ¿verdad? Pero fíjese la importancia que tiene, ¿verdad? Dejar ya en todo caso delimitado el trabajo del auditor, delimitado ese compromiso, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa si de pronto no vamos a auditar un estado financiero o todos los estados financieros? ¿Qué tal si vamos a auditar solo el rubro de inventarios, por ejemplo, inventario de mercaderías? Entonces, allí ya nosotros, ese párrafo que les mencioné, donde delimitamos el trabajo de la auditoría, donde dejamos el alcance, en todo caso, entonces decimos, nuestro trabajo se enfocará en el estado de situación financiera, específicamente en el rubro de inventario de mercaderías, ¿verdad? Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, y ya dejamos entonces también allí delimitada la auditoría, ¿ok? Muy bien. NIA 220, control de calidad de la auditoría de estados financieros. Fíjense que acá también la misma norma nos habla acerca de la NIC con 2C, Norma Internacional de Control de Calidad número 1, que debemos nosotros, en todo caso, cumplir con la Norma Internacional de Control de Calidad número 1 para, en determinado momento, sustentar la NIA 220 en relación al control de calidad de la auditoría de los estados financieros. Y acá lo que debemos de tener especial cuidado, se recuerdan ustedes que hay requerimientos de la NIC número 1, en este caso Norma Internacional de Control de Calidad, en donde nos solicitan definitivamente que todos los miembros de la firma o los auditores que participarán en el trabajo de la auditoría tengan la competencia profesional correspondiente. Y cuando hablamos de control de calidad, también nosotros en determinado momento, hablándoles como parte, o llamémosle así, como socio de una firma de auditoría, debemos de conocer también a nuestro recurso humano, ¿verdad? Por allí tenemos compañeros que son muy hábiles para el manejo y la realización de arqueos de valores, no solo de caja chica, ¿no? Arqueo de valores podría llamarse en una manera más general, y que definitivamente, ¿verdad? A la hora de hacer mi planificación de la auditoría, el licenciado, vamos a llamarle Samuel Alonso, tiene mucho expertise en ese arqueo de valores, por lo tanto, a él lo dejamos allí, ¿verdad? Vamos a ver la licenciada que participó ahorita, se me fue el apellido, licenciada, disculpe, pero, por ejemplo, la licenciada Xiomara, ella tiene mucho conocimiento en la legislación guatemalteca, por lo tanto, vamos a dejarla dentro de nuestra planificación para que ella audite los impuestos. Entonces, también eso nos da la oportunidad de hacer un trabajo con calidad, ¿verdad? Así de fácil podríamos tomarlo en cuenta también. Ok, la NIA 230, documentación de la auditoría. Fíjense que esta NIA 230, al hablar de la documentación de la auditoría, nos habla precisamente de todos los requerimientos que pueda hacerse en relación a el conocimiento de la empresa. Además, nos dice precisamente esta NIA que debemos de considerar que si otra NIA, específicamente por ahí la sección 500 a la 599, evidencia de auditoría, aún así, nosotros teniendo esta documentación, pero que, por ejemplo, esta NIA necesita más evidencia, más documentación,
no hay ningún inconveniente porque se le solicite a la administración, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, vamos a entender esta NIA 230 como parte, llamémosle así, de la NIA 500 a la 599 en relación a esa documentación que se le puede solicitar a la administración como evidencia de auditoría competente, pertinente y suficiente, ¿verdad? La NIA 240, responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Recordemos, estimados compañeros, que acá definitivamente, si nosotros tuviésemos que dejar en la carta del encargo de auditoría de cajón un párrafo que dijese estamos obligados a determinar fraude, entonces allí sí el trabajo de auditoría estaría sumamente complicada, ¿verdad? Por lo tanto, con esto quiero sustentar que precisamente como auditores no estamos obligados a determinar el fraude. Sin embargo, va a ser según el expertise, según la profundidad que le demos nosotros a nuestra auditoría, la oportunidad de determinar fraude según sea el caso, ¿verdad? Así que por allí tenemos que tener especial cuidado en este caso particular, de que no estamos precisamente obligados a determinar fraude, pero ojo, con mi experiencia les sé decir, entre más profundidad le demos a nuestra auditoría, más oportunidad tenemos de detectar si existe o no, o si existió o no, fraude en determinado rubro, ¿ok? Muy bien. NIA 250. Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los estados financieros. Acá, en todo caso, debemos de tener especial cuidado en relación a que de pronto podemos llegar a una empresa y la primera pregunta que podríamos hacer definitivamente es ¿con base a qué contabilizan? ¿Se recuerdan ustedes de ese punto? ¿Cómo contabilizan las empresas? ¿Con base a qué? ¿A qué normas? Entonces, esa es podría ser, digamos, por ejemplo, una disposición legal. Muchas empresas en Guatemala aún contabilizan con base a principios de contabilidad generalmente aceptados. En todo caso, el mismo colegio CPA, el de Contadores Públicos y Auditores, deja por allí plasmado en sus documentos que toda aquella empresa, por supuesto, guatemalteca, que considere poder implementar, poder adoptar NIF pymes, lo puede hacer, pero no es obligatorio porque no hay ninguna ley que obligue a que las empresas guatemaltecas adopten NIF para pymes, ¿verdad? Así que por allí ese especial cuidado con relación a esas disposiciones legales y reglamentarias, que es un ejemplo, ¿no? La NIA 260, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Acá, estimados colegas, tenemos que tener ese especial cuidado, ¿verdad? No podemos divulgar la información, no podemos divulgar de pronto los resultados, no podemos divulgar de pronto las deficiencias. En todo caso, debemos de llegar también a un acuerdo a quienes se les va a presentar este tipo de deficiencias y que la comunicación precisamente con los responsables del gobierno de la entidad va a ser primordial. Ahora, cuando hablamos de comunicación, recuerden ustedes, y de pronto por allí seguro han jugado aquel famoso teléfono descompuesto, ¿verdad? En donde le dicen a una persona algo y le empieza a comunicar a los demás allí en la fila y al final, cuando le preguntan al último en la fila qué fue lo que le dijeron, muchas veces nada que ver con lo que le habían dicho al primer participante de ese juego, ¿no?
La comunicación debe de ser precisa. La comunicación debe de ser definitivamente directa, estimados colegas, ¿verdad? Y también cabe mencionarles que esa comunicación, de pronto, enhorabuena, mejor si en todo caso es por escrito, ¿verdad? Anoten allí, comunicación por escrito, que es una, llamémosle por ahí, premisa de nosotros los contadores públicos y auditores. Todo por escrito, ¿ok? Muy bien. Entonces, la NIA 265, comunicación de las deficiencias de control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. Tal vez de pronto me estaba adelantando ya en relación a esta NIA 265, porque debemos de dejar, estimados colegas, establecido a quienes les vamos a comunicar los resultados, las deficiencias que de pronto hemos encontrado en determinado momento. Ojo, hay situaciones en donde la deficiencia, en este caso por el ejemplo que les voy a dar, el fraude que nosotros hemos detectado, hemos comprobado y realmente sabemos que se dio, entonces, por favor, esa comunicación debe de ser inmediata. No podemos esperar a que la auditoría precisamente termine y hasta terminar la auditoría les comuniquemos una situación sumamente urgente a la administración, al gobierno o a la dirección de la entidad, ¿verdad? Entonces sí hay casos muy puntuales en donde debemos de llevar esa comunicación de una manera oportuna, llamémosle así, ¿verdad? Para entenderlo aún mejor. Ok, no sé si hay preguntas en relación a esta primera NIA, la sección 200 a la 299. Creo que no, estimado Lick. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Ok, muy bien. Veamos entonces NIA sección 300 a la 499. Esta NIA, precisamente y específicamente ya con su número, ¿verdad? Ustedes, puntual, NIA 300, planificación de la auditoría de estados financieros, nos da la oportunidad, en todo caso, de dejar, les decía, se recuerdan ustedes, los plazos, los tiempos, los auditores, las visitas, por ejemplo, la toma física de inventarios, qué fechas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es increíble ustedes cómo si regresan, que esperaría yo no equivocarme, porque a veces se me pierde el pensum de San Carlos ya hace tantos años, ¿verdad ustedes? Pero estoy seguro por ahí que ya llevaron administración 1, y la administración 1 empieza con precisamente enseñarle a uno ese proceso administrativo, ¿verdad? La fase mecánica, la fase dinámica, en donde nos enseñan a planificar, a organizar, posteriormente a integrar, le damos dirección, le damos control, y por ahí Reyes Ponce, un estudioso del tema del proceso administrativo, dice que también tenemos que dejar una previsión. Entonces, cuando hablamos de la planificación de la auditoría de estados financieros, estimados colegas, también no podemos perder de tiempo que vamos a tener nosotros gastos en relación a nuestro recurso humano, ese tiempo, hora, hombre, que debemos de considerar, y que precisamente vean cómo de la mano vamos para quienes ya llevaron costos 1, costos 2, en donde hablamos de hora, hombre, también por allí
les decía, la administración, que me pierdo realmente ahorita, voy a tener que por ahí buscar el pensum actualizado en todo caso para no estar tal vez titubeando en los cursos, pero que sí es importante, por favor, que tomen nota que cada curso que están llevando, que cada curso que están aprobando, nos va a servir en el desarrollo de la profesión. Y eso es hablando a futuro, pero nos va a servir también cada uno de esos cursos en el desarrollo precisamente ahorita de la carrera, porque imagínense, la planificación de la auditoría de estados financieros me está hablando entonces que yo debo de saber de administración, que yo debo de entender que mi auditoría bien planificada en relación a mi personal, les decía, el personal con experiencia en toma física de inventarios, ok, mando 2 personas, hora hombre, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto se van a tardar? El examen de los impuestos, el pago del cumplimiento de los impuestos por parte de la empresa, ok, mando a la licenciada, ¿cuánto se va a tardar? ¿Cuánto me representa hora hombre? Pero esa hora hombre también tenemos que sumarle por allí la hora hombre de los auxiliares, de la secretaria, de los socios. Entonces es una planificación en relación a que debemos de tomar en cuenta también esos costos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si ustedes en determinado momento, cuando los llame su cliente, que por ahí le emitan o le presenten su propuesta de honorarios profesionales, estimados colegas, no lo van a hacer al azar. Vamos a ver cuánto le cobro. Yo creo que sí aguanta con 75,000. Vamos a ver cuánto le cobro. Es que son los estados financieros completos. Le voy a cobrar 125,000. No, tenemos que ver en determinado momento dentro de nuestra planificación cuánto se va a tardar nuestro recurso humano, cuánto recurso humano necesito, y ustedes más o menos, estoy seguro, se están haciendo ahorita mentalmente una idea de una empresa sumamente grande. Imagínense que tengamos que auditar estados financieros completos. Entonces, por ahí, ¿cuánto personal voy a necesitar? Vamos a ver una empresa pequeña. ¿Será que le voy a cobrar lo mismo que a una empresa grande, llamémosle así, solo para tener por ahí también en determinado momento una mejor idea? Y que estoy seguro no le podemos presentar honorarios profesionales del mismo monto que una empresa grande, ¿verdad? También la sección 300 a la 499 nos habla precisamente de la NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Estimados colegas, nosotros los contadores públicos y auditores siempre corremos un riesgo. Ese riesgo inherente que vamos a correr a la hora de realizar una auditoría. Recuérdense que en determinado momento siempre van a haber personas que, máxime si están metidas en cosas que no deben, nos pueden ocultar información, por ahí nos pueden dar los famosos estados financieros maquillados que le llaman por allí, y que lo que luchan por hacer es que no detectemos en determinado momento fraude, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de tener en consideración otra vez, colegas, una auditoría bien planificada, una auditoría con el personal competente y suficiente, con esos auditores con expertise, nos van a dar la oportunidad de que ellos mismos profundicen en cada uno de los rubros y que de pronto entonces con eso estemos mitigando esos riesgos de que no detectemos en determinado momento. Muy bien, pueden ser errores, pero también puede llegar a ser fraude, ¿verdad? Veamos entonces la NIA 320 en relación a la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Acá, estimados colegas, cuando estemos en la práctica, les voy a pedir favor que si se me quedara en el tintero, anótenlo, pregúntenme en determinado momento cómo en algún ejercicio puedo yo explicarles qué es
la importancia relativa o la materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. ¿Por qué? Porque si ustedes ahorita, después de la clase, se ven interesados en leer NIA 320, NIA 320 no tiene ningún solo cuadro, NIA 320 no tiene ningún porcentaje que me diga a mí como auditor, mire, su importancia relativa o la materialidad de las deficiencias o de las incorrecciones materiales que va a encontrar dentro de su revisión a los registros contables de la empresa va a ser del 25%. O, mire, cuando usted encuentre una incorrección material, llamémosle de pronto una deficiencia, usted va a tener que tomar en cuenta si el monto de esa incorrección material o de esa deficiencia es de 5,000 quetzales. La norma no nos da ni valores ni porcentajes. Esto, estimados colegas, lo hacemos a raíz de la experiencia. También les sé decir, podemos ver en todo caso, esperaría ustedes vayan mentalmente conmigo. Por ejemplo, estados financieros que me hablen en sus montos en miles de quetzales. ¿Sí? Vamos a decir caja y bancos, 25,000, inventarios 32,000, clientes 45,000. Entonces nosotros venimos y estamos hablando de miles de quetzales. ¿Cuál sería la importancia relativa o materialidad para mi planificación o dejándola en la planificación de la auditoría en relación a esa materialidad? Yo les podría decir, jóvenes, la materialidad para esas incorrecciones materiales va a ser a partir de 1,000 quetzales, ¿verdad? Pero, por favor, me recuerdan cuando estemos haciendo el primer ejercicio de qué es precisamente el tema de la importancia relativa o materialidad en ese primer ejercicio para que nos quede aún más claro, ¿ok? Muy bien. La NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados. Acá nosotros tenemos que tener ese especial cuidado en relación a la... se me fue la palabra, no les quería decir otra vez a la respuesta, sino a nuestra ponderación, a nuestra valoración del riesgo, en todo caso, encontrado. Nosotros nos vamos a encontrar con riesgos, como les decía, el inherente, que siempre lo vamos a vivir y que lo vamos a ir mitigando. Vamos a ir mitigando esos riesgos en determinado momento según la profundidad de nuestra auditoría, ¿verdad? Nosotros tenemos la oportunidad de darle una respuesta, llamémosle así, más puntual a los riesgos valorados, ¿verdad? En todo caso. La NIA 402, consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios. Acá, en este caso particular, nos pueden contratar para hacer una auditoría en determinado momento y que esta entidad o esta empresa utilice precisamente una outsourcing, para que me entiendan mejor de pronto. Aquellas empresas como por ejemplo vemos tal vez en las agencias bancarias, las señoritas o los jóvenes de atención al cliente, los receptores, pagadores, ellos pertenecen a la institución bancaria, pero no sé si ustedes han observado que las personas de mantenimiento, llamémosles así, de limpieza, que es un trabajo muy bueno el que realizan, si no imagínense esas oficinas, cómo estarían ahí de sucias, llamémosle así. Ellos pertenecen precisamente a una organización de servicios, a una outsourcing. Entonces, tenemos que tener ese especial cuidado y que NIA 402 nos da los objetivos y nos da los requerimientos cuando en determinado momento auditemos una empresa precisamente que tiene, que utiliza una outsourcing, ¿verdad?
NIA 450, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Y la evaluación de las incorrecciones, cuando las identificamos, nosotros vamos a evaluar qué tan grave puede ser esa incorrección material, qué tan grave es esa deficiencia. Nosotros en determinado momento tenemos que también recordar que así como es de grave la incorrección, así puede afectar materialmente los montos reflejados en los estados financieros. Entonces, NIA 450, al hablar de esa evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, nos da esa oportunidad, ¿verdad? Con esto, entonces estamos terminando la sección 400 a la 499. No sé si tienen alguna duda. ¿Estamos bien ahí, estimados colegas? Así como me gusta molestar, no me dejaron ya solito aquí en la transmisión. Vamos a ver, denme un minuto. Fíjense que no escuché. Licenciado Samuel Alonso, por favor, disculpe. Gracias, Lick. Solo una pregunta con relación a la evaluación. Vamos a ver, permítame que ya me estoy perdiendo yo acá. Sí, con relación a la evaluación de las incorrecciones que se hayan identificado, ya sea que el riesgo ya sea inherente o que sea provocado específicamente. Recuerdo, no lo recuerdo muy claro, pero creo que con base al COSO, a COSO 3, nosotros podemos tener esa evaluación específicamente para tener un porcentaje, se podría decir, de cuánto o de qué manera podemos medir nosotros el riesgo, si es alto, medio o bajo, con relación a cada cuenta que se vaya a estar auditando. Sí, correcto. Sí, muy bien, tiene toda la razón. En todo caso, también ahí no hay una tabla específica en relación a porcentajes o montos, porque si el ejemplo que les traía, vamos a ser muy extremos de pronto, imaginémonos que ahorita estamos auditando caja y bancos y el monto por ahí que maneja en caja y bancos esta empresa es de 50 millones, ¿sí? Y nos damos cuenta que a la encargada de caja general le hacen falta 50 quetzales. Realmente allí esa deficiencia, llamémosle ese faltante, uno, no es material, ¿sí? Y dos, en este caso particular, lo dejaríamos como una evaluación. En todo caso, les decía un ejemplo extremo, sería, como usted menciona, COSO 3, sería dentro de la evaluación de riesgo bajo, bajísimo. Me explico. Pero, ¿qué sucedería si la empresa que estamos auditando, que también es otro ejemplo extremo, caja y bancos 1000, y que nos diéramos cuenta que precisamente al auditar encontramos fraude y que hay 600 quetzales por ahí desaparecidos? Por lo tanto, entonces, ese monto de 600 quetzales sí es material, sí va a ser significativo en relación a los montos presentados en los estados financieros. Por lo tanto, si vamos nuevamente a COSO 3, al hablar de la evaluación del riesgo, ¿qué es lo que está pasando allí? Entonces, ahí la valoración va a ser alta. ¿Qué pudo haber pasado ahí dentro de esa deficiencia? No habían arqueos sorpresivos, no habían arqueos recurrentes, y si de pronto habían, eran con un tiempo demasiado
esporádico, ¿verdad? Cada 6 meses, cada 8 meses. Por lo tanto, entonces, estos temas de la materialidad, de la valoración del riesgo, muchas veces nos quedan también a uno, por expertise, y dos, en todo caso, muy a criterio, ¿verdad? Pero yo creería que con los ejemplos, aunque sea extremos, sí están entendiendo el tema. Es correcto, Lick. Por ejemplo, en el manejo de caja general en una librería, que es una entidad tal vez no muy grande, sin embargo, podríamos decir que maneja efectivo. Entonces ya es un tema muy significativo, como usted lo indica, a diferencia de la empresa que maneja pues 50 millones dentro del área de caja, que pues sí es algo, o es un hallazgo que no tiene mayor relevancia. Exacto. Ya vamos a dejar un bien plasmado eso en el ejercicio, en relación, más que todo, en la evaluación de los riesgos y también en determinado momento en la materialidad, porque al final van, llamémosle así, de la mano. Ok, ¿alguien más? ¿Qué Gracias, Lick, muy manda? amable. Vaya, a la orden. ¿Alguien más, colegas? Bueno. Veamos entonces, evidencia de auditoría, sección 500 a la 599, una de las secciones más importantes y más grandes de las normas internacionales de auditoría. ¿Por qué? Porque con ellas tenemos la oportunidad de hacer prácticamente nuestro trabajo de auditoría. Si se dan cuenta, hemos estudiado ahorita de alguna manera o recordado NIA 200 a la 299. También acabamos de hablar de NIA 300 a la 499 en relación a la planificación de la auditoría. De pronto por ahí, en todo caso, la valoración de los riesgos, la materialidad, pero es esta sección específica en donde nos da la oportunidad a nosotros de realizar el trabajo como tal de la auditoría. Ese trabajo, llamémosle de campo, que va a ser el sustento para determinar la salud financiera o la situación financiera en la que se encuentra esta empresa. También dentro de ello, como ya lo leímos, precisamente la determinación de fraude, que ya entendimos y aprendimos y recordamos, no es una obligación del auditor determinar fraude, pero que también tenemos la oportunidad de pronto de encontrar errores que en determinado momento sean materiales y que sean significativos en relación a los montos reflejados en los estados financieros. Cuando hablamos de evidencia de auditoría, si se dan cuenta, por acá, y entendiéndolo, espero yo explicándoselo porque quiero que lo entiendan muy bien, nosotros, gracias a sección 500, 599, evidencia de auditoría, podemos solicitarle a la administración la información competente, pertinente y suficiente para poder nosotros examinar, evaluar, investigar, analizar e interpretar qué fue lo que pasó dentro de esos registros contables en ese periodo determinado, ¿verdad? Así que NIA 500, evidencia de auditoría. ¿Cómo debe de ser la evidencia de auditoría? Pertinente, competente, suficiente. Y cuando hablamos de pertinente y competente, si estamos auditando el rubro de bancos, definitivamente al solicitar nosotros las conciliaciones bancarias, no nos va a entregar la administración el listado de proveedores o el listado de clientes. Definitivamente, entonces, la evidencia de auditoría deja de ser
pertinente, competente. Igual, también hay que tener especial cuidado cuando a mí me gusta mencionar que la evidencia sea suficiente. Mucho ojo, estimados colegas. Muchas veces, con tal de venir y ver si de pronto nosotros hasta perdemos nuestro tiempo, nos dan un legajo de papeles, de información, quise decir, por favor, nos dan un legajo de información como que de alguna manera, mira, en lo que mira esto, y así terminamos las conciliaciones, por ejemplo, ¿sí? No necesariamente porque nos den un legajo de información de 1,200 páginas, hojas, como ustedes quieran, un reporte, eso va a ser de alguna manera sano para mi trabajo de auditoría, ¿verdad? Así que hay que tener también especial cuidado. Muy bien. La NIA 501, evidencias de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. Acá es lo que precisamente hago énfasis en relación a que toda la evidencia de auditoría que solicitemos, también recalco, lo vamos a solicitar por escrito. Ya no somos aquel auditor cuadrado que me gusta a mí mencionar. Muy bien, vamos a dar por ahí un parito de días de plazo porque tienen que imprimir, porque casualmente la fotocopiadora, impresora está fallando, que no está sacando claras las impresiones, que ya van a llegar a verla. Ok, pero fíjense cómo con este ejemplo, en donde no vamos a hacer aquel auditor cuadrado, no me van a dar la información hoy, aquí está la nota, la gerencia o la nota de auditoría para que sepa ahí la administración que no me dieron la información. No, demos un lapso. Pero vean con este ejemplo cómo también entonces tenemos que entender la sección 300 o precisamente NIA 300, planificación de la auditoría, en relación a que tenemos que dejar un espacio, esa previsión de que no todas las cosas se nos van a dar como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, ya estamos haciendo un match entre cada una de las NIAs y así vienen las mismas. Una se apoya con la otra y otra se apoya con otra, y en todo caso es donde sostengo y soporto mis palabras de que las NIAs son tan nobles que nos dan esa oportunidad de poder realizar esa auditoría, así como nos gusta hacerla, ¿verdad? Un buen trabajo profesional, ¿ok? Muy bien. NIA 505, confirmaciones externas. Cuando hablamos de confirmaciones externas, estoy seguro, ya lo tenemos claro, vean la importancia que tiene precisamente el realizar esas confirmaciones, uno, para entender, para confirmar, en todo caso, valga la redundancia, que sí existen esos saldos, que sí existen nuestros clientes o los clientes de la empresa, que sí existen los proveedores, que los saldos de las conciliaciones bancarias son correctos, que hay cheques en circulación y que aún así, restándolos, los saldos presentados por el banco conforme a la conciliación de la empresa cuadran. Entonces, las confirmaciones externas nos dan esa oportunidad. Ya les mencioné, confirmaciones externas con bancos, confirmaciones externas con clientes, confirmaciones externas con proveedores. ¿Con quién más podría yo realizar una confirmación externa? Les hablé de clientes, proveedores, bancos. Probablemente con algún inversionista o subsidiaria, Alec. Yo lo dejaría más con alguna subsidiaria, ¿sí? Ahí podríamos confirmar. Pronto esa subsidiaria hasta se podría, hablando del término de agencias y sucursales, ¿no? Podría tener información ahí, inventarios, por ejemplo.
podríamos mandar a confirmar la cantidad o el saldo de inventarios. Pero también, ¿verdad? Cuando hablo de bancos, hablé de una manera general, podríamos hablar en todo caso de los acreedores. ¿Sí? El banco hablé en relación a la confirmación de los saldos de las cuentas bancarias, pero cuando hablo de acreedores, recuérdense que también si estamos auditando estados financieros completos, es un rubro bastante sensible y hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto debe la empresa? Finanzas 1, ¿verdad, licenciado Samuel? Para saber la salud financiera de la empresa, ¿no? Es correcto, Lick. Ok, muy bien. Veamos entonces NIA 510. Encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Y acá, en determinado momento, acuérdense que cuando hablo de encargos, podríamos cambiar el término encargos por trabajo inicial de auditoría. ¿Sí? Esos saldos de apertura. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se recuerdan ustedes que tenemos dos términos en relación a los tipos de auditor? El auditor recurrente, ¿sí? ¿Cuál es ese auditor recurrente? Vamos a ver quién se recuerda. ¿Qué es el auditor recurrente? ¿No se recuerdan? Ok. El auditor recurrente es aquel que tiene la oportunidad de venir realizando la auditoría en la misma empresa ya durante varios años. Por ejemplo, el auditor que trabajó la auditoría de la empresa en el 2020. Les gusta el trabajo a la administración y le dan la oportunidad que también audite el 2021, el 2022, ahorita el 2023 y de pronto inclusive termina el 24 y en el 2025 lo vuelven a contratar. Ese es el auditor recurrente, ¿verdad? Entonces, por allí, cuando somos auditores recurrentes, también hay que tener especial cuidado, ¿verdad? Porque, como dicen muy bien por ahí, nos acomodamos. Ya, como ya me la llevo de campeón en esa empresa, ya no quiero ni siquiera llegar a contar los inventarios y puede ser fatal para nosotros. No debemos de perder de vista nuestro profesionalismo. Entonces, cuando nos habla acá precisamente de encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura, muchas veces se da cuando ustedes llegan a ser el auditor externo por primera vez. Van a necesitar ese primer trabajo, ese trabajo inicial de auditoría, ¿verdad? Veamos entonces la NIA 520, procedimientos analíticos. Y dentro de los procedimientos analíticos, fíjense muy bien cómo entendemos que procedimiento es una serie de pasos, ¿verdad? Procedimiento es una serie de sucesos, una serie de pasos. Me quedaría aún mejor poderles decir que debo de cumplir dentro de mi trabajo como auditor, pero me habla de analíticos. Por eso cuando yo de alguna manera, y espero no estar equivocado, ¿verdad, colegas? Les hablo de mi definición de auditoría. Me gusta mucho mencionar precisamente que nosotros evaluamos, examinamos, investigamos, analizamos, interpretamos. ¿Por qué? Porque debemos de hacer este tipo de procedimientos analíticos, específicamente analizar qué es lo que está sucediendo dentro de esos registros contables, ¿verdad? No vamos a hacerlo de una manera mecánica. Acuérdense que analizar es descomponer algo en 1000 partes, como yo lo aprendí. Y de pronto
como me gusta mencionar mucho los cursos por allí, en todo caso, por ahí está el curso de análisis e interpretación de estados financieros. Allí se descompone el estado financiero, si ustedes quieren, el estado de resultados en todas sus partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a analizar cada uno de los rubros, cuál es el peso que cada uno de los rubros representa en relación al total de las ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta NIA 520 nos da la oportunidad y nos dice precisamente que debemos de trabajar, debemos de realizar procedimientos, quise decir, y no cualquier procedimiento, van a ser procedimientos analíticos. Ok. NIA 530 nos habla precisamente de muestreo de auditoría. El muestreo de auditoría ya lo recordamos en relación a que anteriormente trabajábamos la auditoría en esas tres fases, llamémosle así, llamémosle fases de la auditoría, cómo ha venido evolucionando, ¿verdad? Anteriormente era muy común realizar una auditoría al 100%, crecen las empresas, la globalización, ese crecimiento precisamente de aquellas empresas que fueron muy, muy futuristas y no se quedaron estancadas, y que también a raíz de la globalización, como les decía, se vieron en la necesidad de expandirse, si no se los come la competencia, ¿no? Entonces, ya no podemos auditar al 100%. Utilizamos la ciencia de la estadística, específicamente el muestreo de auditoría. Y les mencionaba precisamente el día de ayer que recordaran, si ya llevaron estadística, tuvieron que haber visto muy, pero muy puntual el tema que se llama el tamaño óptimo de la muestra, ¿verdad? Donde vemos la varianza, el error, y etcétera, etcétera. Así que por allí, muy interesante. Realmente como ni hemos terminado ni a 599 esta sección, pero como confirmamos entonces que la misma NIA dice, miren, esta sección, esta sección 599 soy muy grande, pero es por la importancia que tiene para nosotros en el desarrollo, en la elaboración, en la práctica de esa auditoría, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad, colegas? De pronto van a haber oportunidades en donde no vamos a necesitar determinar muestreo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no lo vamos a utilizar. Eso no lo podemos perder también de vista, ¿sí? Por ahí, con NIA 530. NIA 540, auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y la información relacionada a revelar. ¿Qué estimación contable me pueden mencionar, colegas? La estimación de cuentas incobrables, Lick. La estimación de cuentas incobrables, muy bien. ¿Sabemos qué es valor razonable? ¿Tenemos alguna idea? Por ahí me recuerdo yo muy bien que hablábamos de valor razonable en determinado momento en el curso, y que vamos a considerar realmente, llamémosle así, este valor razonable como algo que sí es justo, llamémosle. En todo caso, para que tengan una mejor idea, háganse ustedes por allí la relación de cuando van a pagar o van a cancelar o van a comprar un par de tenis. Por ahí le llaman originales, ¿verdad? Y ¿será que pagarían 2,300 por un par de tenis originales? ¿Será que ese valor es razonable? Entonces, lo vamos a ver más adelante, específicamente,
pero que se pueden ir haciendo ya una idea, ¿verdad? La razonabilidad de venir y ver ese valor. Lo mismo, volvemos a este término, ¿verdad? Que les decía cuando emitimos nuestro informe de auditoría, que los montos reflejados en los estados financieros son razonables, no son ni más ni menos, no son ni exactos, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena, por favor, en determinado momento, que por allí vayan ustedes a sus apuntes y que vean el término valor razonable, pero si no, mañana en determinado momento lo vamos a platicar de alguna manera. También tenemos ahí la oportunidad, lo vamos a dejar anotado para podérselos presentar mañana y más puntualmente. Ok, NIA 550, partes vinculadas. En esta NIA específicamente, este tema, partes vinculadas, recuérdense ahora, muy comúnmente, muchas empresas para fortalecer sus capitales se constituyen o forman, forman las famosas corporaciones. Y por ahí de alguna manera, al formar la corporación, tienen esas partes vinculadas, ¿verdad? Que debemos de tomar en consideración a la hora de auditar una empresa, miembro de alguna corporación, porque definitivamente siempre va a haber alguna vinculación con alguna otra empresa. Ok, veamos NIA 560, hechos posteriores al cierre. Y acá hay que tener especial cuidado. Fíjense que estos hechos posteriores al cierre debemos de tomar en consideración todos los temas que de pronto pueden estar o pueden quedar pendientes. Por eso les menciono nuevamente el tema de la profundidad que le demos a nuestra auditoría. Dentro de ello, de alguna manera, estamos hablando, por ejemplo, de auditoría de inventarios de mercaderías, auditoría de caja y bancos, auditoría de clientes, pero no está de más que ustedes le soliciten a los abogados de la empresa si de pronto la empresa tiene en determinado momento alguna demanda, algún juicio en proceso, algún embargo también podría ser, porque dentro del espacio, dentro del plazo de la auditoría, dentro de ese periodo que estamos auditando, de pronto todavía no hay resolución de juez competente. Y ese hecho puede suceder después de haber entregado nosotros nuestro informe con la opinión de la auditoría. Entonces, es importante tener presente este tema, ¿verdad? Y no digamos NIA 560, hechos posteriores al cierre. NIA 570, empresa en funcionamiento. Yo les decía que hace muchos años, y tal vez no muchos, NIA 570 se llamaba empresa en marcha, que para mí de pronto, si no va marchando, si no va hacia adelante, no tiene funcionamiento, pero igual fue uno de los cambios que dentro de mi oportunidad de ser docente he venido detectando entre la NIA. Entonces, la empresa en funcionamiento, estimados colegas, esta NIA nos requiere que tengamos especial cuidado en relación a que la administración, independientemente de la situación de la empresa, esté de pronto en determinado momento anuente a las situaciones que puede vivir la empresa económicamente. Muchas veces también esta empresa en funcionamiento no trata solo de ese bienestar o esa salud financiera de que sea la mejor para la empresa. También tenemos que tener especial cuidado en relación a las políticas de gobierno, que también de una u otra manera pueden afectar seriamente a
a la empresa que estamos auditando, y que de lo más relevante de empresa en funcionamiento, estimados colegas, es que una vez nosotros entregamos el informe de auditoría, debemos de estar conscientes de ese buen trabajo que realizamos, porque si la empresa, posteriormente a haber entregado nuestro informe de auditoría, y máxime si nuestra opinión fue no modificada, se declara en quiebra, por supuesto hay que investigar por qué se declaró en quiebra, pero que si en determinado momento se declara en quiebra, seguro los acreedores de esa empresa van a reclamar ahí sí que sus deudas, van a reclamar que les cancelen, y que también ténganlo por seguro, van a preguntar si de pronto esa empresa nunca fue auditada, y ahí va a estar nuestro informe de auditoría, ¿verdad? Así que cada vez que entregamos un informe de auditoría, le tenemos que pedir a Dios que esa empresa por lo menos esté funcionando un año más a partir de la entrega de nuestro informe. Por supuesto, ¿verdad? Si estamos hablando de un trabajo profesional, si estamos hablando de un trabajo bien hecho, entonces la opinión de pronto es negativa, de pronto nuestra opinión también fue adversa, que son las dos opiniones, llamémosle así, más graves que puede emitir un auditor sobre su trabajo de auditoría a una empresa, ¿verdad? Ok. NIA 580 nos habla de manifestaciones escritas. Por acá, en todo caso, soportamos mis palabras, que todo lo vamos a dejar plasmado, estimados auditores, por escrito. Solicitamos información por escrito. Nos piden un par de días para presentarnos los reportes de los clientes con saldos actualizados. Ok, que nos lo pidan por escrito y nosotros les contestamos por escrito, ¿verdad? Estas manifestaciones escritas van a ser sumamente importantes, y que también tenemos que tener especial cuidado en relación a esos términos del encargo, con quienes vamos a tener una comunicación directa, si vamos a tener la oportunidad en determinado momento de poder comunicar de alguna manera sin ningún problema a la administración, al gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por allí, entonces, terminamos la sección 500 a la 599, la verdad, la más extensa, pero que nos va a dar la oportunidad, ahí sí que adoptando cada una de estas NIAs, que si es el caso las tenemos que adoptar, vamos a tener una auditoría con un resultado profesional. Cada vez que yo les hablo de adoptar la NIA para hacer nuestro trabajo, espero que se estén dando cuenta que sí, en verdad, los objetivos y los requerimientos que pide la NIA cumplamos como auditores, nos van a dar la chance, así como lo oyen, nos van a dar la oportunidad de poder entregar el resultado que es, después de realizar nuestro análisis, nuestra evaluación, nuestro examen, a toda esa evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Quizás hasta cuando estemos realizando los ejercicios, Lick. Muchas gracias. La práctica, ok. Muy bien. ¿Qué sucedería si ustedes están auditando y de pronto detectan que los inventarios representan el 75% del total de los activos, y que ese 75% de los inventarios, el 60% está obsoleto, ya no se puede vender? Y le preguntan a la administración,
se lo hacen, se lo comunican, le hacen ver a la administración el problema serio que tienen y le preguntan a la administración que qué piensa hacer en relación a esa deficiencia. Y les dice que ya no pueden hacer nada. ¿Qué harían ustedes? Tal vez me estoy adelantando, pero ¿a qué NIA recurren? Auditoría 1. Estoy seguro que sí ya tienen muy buena idea. ¿Qué harían ustedes? Licenciado Sergio Elías, NIA 570. Muy bien, perfecto. Empresa en funcionamiento. Excelente. Por supuesto, al detectar yo eso, definitivamente ya estoy pensando yo en mi opinión. ¿Qué tipo de opinión darían? ¿No modificada o modificada? Definitivamente modificada, Lick. Modificada, muy bien, perfecto. ¿Pero cuál de las tres? Licenciada Wenderlin, muy bien, perfecto, modificada, excelente. ¿Pero cuál de las tres? Acuérdense. Opinión modificada, desfavorable o adversa. Uy, vamos a ver quién. Licenciado Figueroa, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más está de acuerdo? Vamos bien ustedes, vamos bien, eso me pone contento. Yo le aplicaría la denegación de opinión. opinión. Muy bien, excelente. Así es. Allí corresponde una opinión modificada, negativa o denegación de opinión. Fíjense bien, los inventarios son el 75% del total del activo. Y de ese 75%, el 60% está obsoleto, o sea, ya no se puede vender. Ya no hay para dónde, ¿verdad? Esa opinión es negativa. Ya no se rescata. Así, son casos extremos, pero nos hacen analizar, ¿verdad? Ustedes, y en todo caso, nos hacen aprender que una opinión no modificada no podía ser, que una opinión con salvedad tampoco. Por ahí el licenciado Figueroa habla de la desfavorable o adversa, pero por la gravedad de la situación, con esa opinión, el Lic Figueroa se queda corto, porque después tenemos que pensar en NIA 570, como bien dijo el Lic Sergio, negocio en marcha, y ese negocio, si tiene vida un mes más, es mucho, ¿verdad ustedes? Entonces, por ahí, poniéndolos ya ahí sí que en práctica, o de pronto poniéndolos ya a analizar lo que hemos estado aprendiendo, porque se van a encontrar con este tipo de problemas, con este tipo de temas, con este tipo de hallazgos, de deficiencias, como quieran llamarle, y que deben de entender entonces que pueden recurrir a las NIAs. Las NIAs les van a decir ahí cuál va a ser el problema si de pronto ustedes no adoptan la NIA. ¿Por qué las tengo que saber? ¿Por qué las tengo que aprender? ¿Por qué las tengo que tener presentes cuando realizo una auditoría de estados financieros históricos, una auditoría externa? Precisamente por eso, porque voy a la NIA y allí leyéndola me va a decir si su 60% de inventarios está obsoleto y ya no lo puede vender, eso le representa casi el 75% del total de sus activos,
eso va a significativamente modificar el monto reflejado en los estados financieros. Pero ya lo vamos a ver por allí más adelante. En todo caso, vamos a continuar. Veamos entonces, NIA sección 600 a la 699, utilización del trabajo de otros, empezando con la NIA 600, consideraciones especiales. Auditorías de estados financieros de grupos, incluyendo el trabajo de los auditores de los componentes. Y acá, llamémosle así, acá es es un cúmulo de información en relación precisamente a las empresas que forman corporaciones. Y máxime todas aquellas empresas que forman corporaciones, quise decir, y que cuentan con su auditor y que de pronto ese auditor externo, ¿verdad? Cuentan con esa auditoría externa en donde debemos de considerar entonces esos estados financieros de grupos, ¿verdad? Para que tengamos por allí una idea en cuanto a la utilización del trabajo de otros. NIA 600. NIA 610. Utilización del trabajo de los auditores internos. Definitivamente, colegas, todas aquellas empresas que nosotros auditemos como auditor independiente, esa auditoría externa, si la empresa cuenta con auditor interno, nosotros, según nuestro criterio, podemos sí o no trabajar con base a los informes de la auditoría interna. Ya es criterio. No hay, ahí sí que no hay algún punto dentro de la NIA 610 que nos indique que debemos de trabajar sí o sí con los informes o con el trabajo de los auditores internos. Veamos entonces la NIA 620, utilización del trabajo de un experto del auditor. Por allí este tema realmente creería yo lo tienen bastante claro, ¿verdad? Siempre me gusta el ejemplo de la joyería. No vamos a dejar ir el trabajo, colegas. Vamos a ir a hacer una auditoría a una joyería, sí, claro. Pero entonces adopto NIA 620, contrato al mejor valuador de joyas, le pido que me emita su informe, hace él su inventario, me confirma que todas las joyas son auténticas, por lo tanto, entonces, no dejo ir el trabajo. Vean entonces cómo las mismas normas, en todo caso, nos dan hasta esa oportunidad, ¿no? Ahora, este ejemplo también es bastante claro, ¿verdad? El que no, o tenemos la oportunidad en determinado momento de que si una NIA no nos va a, no la vamos a adoptar dentro de nuestro trabajo de auditoría, no hay ningún inconveniente por no aplicar, por no adoptar la NIA. En este caso, inclusive la sección 600 a la 699, si solo es una auditoría de estados financieros de un comercio, de una industria, y se entiende que yo como contador público y auditor soy el experto en finanzas, en contabilidad, entonces esta sección definitivamente la excluyo, porque no va a haber necesidad, ¿verdad? En todo caso, inclusive esa empresa puede tener auditoría interna, pero si yo con mi criterio determino que no voy a usar el trabajo de los auditores internos, excluyo toda la sección, ¿verdad? Así que por allí nos quedaríamos en este tema. No sé si tienen alguna duda con esta sección. No, estimado Lick, muchas gracias. Ok, veamos entonces
Estimados colegas, todas las NIAs son sumamente importantes. Ok, hago énfasis en 599, evidencia de auditoría, la NIA más grande, la sección más grande, más extensa y más importante. Pero fíjense, de todo el trabajo de la auditoría, podemos entonces decir que la sección 799, no por gusto se llama conclusiones e informe de auditoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense, por favor, que cada vez que elaboremos un papel de trabajo, vamos a dejarle plasmada una conclusión. ¿Qué fue lo que detectamos, ya sea bueno o malo? ¿Sí? Que realizamos arqueo de caja chica y que hubo un faltante de 500 quetzales. Concluimos que, derivado a la falta de arqueos sorpresivos recurrentes a la responsable de la caja chica, existe un faltante de 500 quetzales. Ok, ya dejé mi conclusión. Que la caja general, luego de realizado el arqueo sorpresivo al responsable de la caja general, se determinó que no existe ningún faltante, que cuadra, ¿sí? Ok, que su fondo es igual a lo encontrado a la hora de realizar el arqueo. Perfecto. En una concluyo que hay deficiencia y en otra concluyo que todo está bien. Pero fíjense y recuérdense, en cada papel, entonces, en cada cédula de auditoría, donde yo voy dejando plasmadas mis conclusiones, se van a ir sumando aquí, de pronto en mi cabecita, se van sumando, se van sumando, se van sumando, y si de pronto las deficiencias que dejo dentro de las conclusiones son mayores a de pronto encontrar que no hubo ninguna deficiencia, ya puedo irme haciendo yo, formulando yo, con la suma de esas conclusiones, la opinión que merece nuestro cliente. Y cuando digo la opinión que merece nuestro cliente, es la opinión que yo voy a emitir derivado al trabajo de la auditoría, ¿verdad? Así que es la importancia que tiene NIA 500-599 al hablar de papeles de trabajo, al hablar de cédulas de auditoría, porque allí vamos a dejar plasmadas esas conclusiones. ¿Y en dónde dejo plasmadas entonces de una manera general las conclusiones? En el informe de auditoría. Entonces, la NIA sección 700 a la 799 me habla precisamente y específicamente la NIA 700 en relación a la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Pero cuando hablamos de la NIA 700, esa formación de la opinión, estamos hablando de la opinión no modificada o limpia. Y es más, esta NIA es tan noble, esta NIA es tan buena con nosotros, que al leerla, en uno de sus apartados dice: señor auditor, si su opinión es no modificada, o sea, limpia, en esta misma NIA 700 va a encontrar usted la estructura del informe de auditoría. Pero la estructura del informe de auditoría, cuando usted va a opinar, no modificado. Y así vuelvo a soportar mis palabras, a sustentar mis palabras de que las NIAs nos llevan de la mano para hacer la auditoría. Lo que tenemos que hacer es leerlas. Lo que tenemos que hacer es aprenderlas. Pero como les digo, esto es un mundo. Si alguien viene y me dice ahorita, Lick, disculpe, ¿en qué página encuentro el informe de auditoría que usted dice? Ese ejemplo es mentira.
Son 1264 páginas. Es mentira que se los diga, pero sí sé que a la hora de encontrarme yo al realizar mi auditoría y que mi opinión va a ser no modificada, entonces definitivamente puedo ir a NIA 700. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces por allí. Yo creo que vamos a ver. Pensé que había alguien pedido la palabra. Si es así, por favor, sin pena. Si no, continuamos. Ok. Veamos entonces NIA 701. Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta NIA 701, cuando habla de comunicación de las cuestiones clave, también nos habla precisamente de que podemos en determinado momento dejar, llamémosle así, un anexo. Entregamos nuestro informe de auditoría como tal, pero que también podemos comunicar estas cuestiones claves en otro informe que, para no confundirlos, le podemos llamar un anexo. Comunicaciones clave, por ejemplo, o cuestiones clave en determinado momento, como, por ejemplo, aquellas divulgaciones obligatorias, que también hacemos una cédula, ya dejarlo más plasmado. Podría decirse del crédito 34828 con el Banco del Oriente S.A. por un monto de 20 millones, se le informa que al realizar nuestra investigación, nuestra evaluación sobre el saldo a la fecha, únicamente se deben 500,000 quetzales, ¿verdad? Una cuestión clave donde le da la oportunidad a la administración de venir y decir, bueno, perfecto, algo importante que deben de saber. Imagínense, de deber 20 millones, ya únicamente 500,000, ya no es nada, ¿verdad? Pero es solo un ejemplo. Veamos entonces NIA 705. Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Fíjense, NIA 705 va a ser la NIA que vamos a utilizar cuando precisamente después de ese cúmulo de información que revisamos, que evaluamos, que investigamos, que analizamos, nos damos cuenta que en cada uno de nuestros papeles de trabajo, en cada una de las cédulas de auditoría, dejamos una conclusión negativa. Entonces las vamos sumando, ¿verdad? Los inventarios tienen mucha obsolescencia, los inventarios no tienen movimiento, la morosidad de los clientes o las cuentas por cobrar es demasiada alta. ¿Qué otro tema podríamos venir? Que los proveedores, las obligaciones están sumamente atrasadas, pendientes de pago. Entonces, son situaciones que en verdad me dan a mí la oportunidad, así, de una manera, se los digo como un ejemplo muy extremo, me dan la oportunidad de venir y decir, no, aquí hay problema, no están vendiendo, ya los proveedores ya no quieren, en verdad se les debe mucho, los acreedores también, los inventarios no tienen movimiento, por lo mismo no venden, no hay ingresos, de pronto deben planilla de sueldos, no sé. Entonces yo vengo y digo, bueno, ese cúmulo de conclusiones que dejé plasmados en mis papeles de trabajo me van dando a mí entonces la oportunidad de ir sumando esas conclusiones negativas para ir aterrizando al tipo de opinión que voy a dejar emitida en mi informe. Bueno, como es tan seria la cosa, pero que tampoco quiere decir que la empresa va a quebrar o va a cerrar negocio en marcha o en funcionamiento como lo conocemos, NIA 570, no, es una opinión modificada, pero yo me quedo con una opinión desfavorable, ¿sí? Porque hay cómo poder componer el barco, hay cómo
volver a enderezar el barco, como dicen comúnmente. La administración está viendo por allí cómo expande en determinado momento a nivel Guatemala, a nivel departamento, las ventas, etcétera, etcétera, y uno lo entiende y de pronto hasta se lo dejan plasmado por ahí en algún documento y ya dice uno, no, aquí la administración está luchando. No va a poder ser definitivamente una opinión no modificada o limpia, pero sí vamos a ir tomando en consideración todas esas conclusiones negativas para poder en determinado momento aterrizar cuál va a ser la opinión en relación a esa opinión modificada, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, NIA 706 nos habla de párrafos de énfasis y párrafos de otras cuestiones. Aquí, por no sé qué pudo haber pasado, como que se me borró, pero así se llama. Y acá también tenemos la oportunidad, inclusive si fuese una opinión no modificada, podemos dejar plasmado un párrafo de énfasis en relación a que a pesar de que no se encuentran deficiencias y que los montos reflejados en los estados financieros se muestran razonables, se determinó o se detectó que los inventarios debe de dársele mayor movimiento, puesto que son productos perecederos o son productos que pueden quedar obsolescencia por la misma tecnología que cambia constantemente. Podemos dejar por ahí un párrafo de énfasis, ¿verdad? Allá para casi terminar la clase de hoy, vamos a ver entonces áreas especializadas. La sección 800 a la 899. La NIA 800 nos habla consideraciones especiales, auditorías de estados financieros preparados de acuerdo con estructuras de propósito especial. También la NIA 805 nos habla de consideraciones especiales, auditorías de estados financieros individuales y de elementos, cuentas o partidas específicos de un estado financiero. Ok, acá lo que tenemos que entender en relación a la NIA 800 y 805 es que muchas veces nos contratan también para realizar auditorías de un solo estado financiero, de pronto de un rubro de ese estado financiero, una cuenta de ese estado financiero. También de pronto muchas veces nos contratan para auditar una sección de cualquier estado financiero y que NIA 800 y NIA 805 nos dan la oportunidad de poderlo realizar. Pero lo que cabe mencionar sumamente importante es que también, estimados colegas, cuando realicemos una auditoría con estructura de propósito especial, cuando realicemos una auditoría en determinado momento de un elemento, una cuenta o una partida específica de un estado financiero, también debemos de presentar un informe de auditoría. Igual, según sea el resultado de nuestra evaluación, de nuestro examen, debemos de presentar ese informe de auditoría, ya sea con una opinión no modificada o con una opinión modificada como corresponda, ¿sí? Ok, y por último, pero no menos importante, la NIA 810 nos habla de compromisos para reportar sobre estados financieros resumidos. Aquí lo más importante que debemos de entender es que no cualquier auditor va a poder realizar este compromiso de reportar sobre estados financieros resumidos. Únicamente va a poder realizar una auditoría a estados financieros resumidos quien haya realizado la auditoría de los estados financieros de esa misma empresa, ¿verdad? Así que esa sería una condicionante que debemos de cumplir en determinado momento. También se puede dar el caso, nos puedan contratar para auditar estados financieros resumidos, pero lo vamos a poder realizar sí o solo sí nosotros realizamos la auditoría de esos mismos estados financieros, ¿verdad? Así que por allí
terminaría con la clase del día de hoy, no sin antes preguntarles si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, con gusto la resolvemos, ¿verdad? Ok, licenciado Samuel, por favor. Disculpe, Lick, la consideración última que hacía mención de la auditoría de estados financieros resumidos es ¿Sí? porque específicamente nosotros tendríamos el conocimiento previo de la información de los estados financieros Completos. completos, ¿es correcto? Así es, y lo que sucede es de que si lo vemos desde otro punto de vista, si usted va a auditar estados financieros resumidos, imagínese, ¿cuándo tuvo usted como auditor en sus manos la evidencia competente, pertinente y suficiente? Entonces, con su participación, cuando hablamos de NIA 705, el tema de la denegación de opinión es muy puntual y nos dice, esta opinión se emitirá en casos extremos el auditor no obtenga evidencia suficiente, competente y pertinente por parte de la administración. Y dice en casos extremadamente raros, dice puntual. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a ofrecer mis honorarios profesionales y llego con la administración, en esa carta compromiso también hay un párrafo que dice que la administración se compromete a presentar toda la información requerida, a darle los espacios al auditor para que realice su trabajo, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que no cualquier auditor va a poder realizar este tipo de auditoría. De pronto, por ética, imagínense, la verdad, no podríamos tomar el compromiso, uno, porque no tendríamos nosotros la información pertinente, competente y suficiente, y por eso es que hace el llamado que va a poder realizar la auditoría de estados financieros resumidos el auditor que haya, valga la redundancia, auditado los estados financieros completos. Excelente, muchas gracias, Lick. Ok, ¿alguien más, colegas? Muy bien, con esta clase entonces terminamos por ahí parte de la teoría. Tal vez podría decir toda la teoría, porque mañana papeles de trabajo, esperaría yo, en todo caso, me regale vida a Dios y vamos a armar nuestro papel de trabajo, vamos a volver a recordar cuáles son los requerimientos mínimos que puede llevar nuestro papel de trabajo. Y vuelvo y repito, estimados colegas, las referencias y las marcas de auditoría, en todo caso, en auditoría 1, me recuerdo yo muy bien que cuando hablábamos de ese tema, específicamente en la NIA 500, 599, que ya hace referencia a realizar papeles de trabajo o cédulas de auditoría, me recuerdo yo muy bien que les recalcaba que las marcas de auditoría y las referencias de auditoría, ¿con qué color las tengo que colocar? ¿O qué color debo de usar? Para las marcas en color rojo. Para las referencias también. Ah, sí, correcto, Lick. Las referencias también. Y es donde me sorprende que muchos futuros colegas me entreguen sus cédulas de auditoría, sus papeles de trabajo y que las referencias y las marcas vayan en color negro, ¿verdad? Entonces digo yo, no, aquí o no se recordaban o qué les pasó. Tal vez como recomendación, fíjense que a ese nivel se les permite entrar equipo de cómputo y también impresora. Puede ser que tengo mis dudas porque son ya varios compañeros, son compañeros diferentes que les ha sucedido eso. Entonces, ahí verifican que su impresora tenga colores, porque si no,
eso les baja puntos sustancialmente, ¿verdad? Igual si fuera un examen de auditoría 2, auditoría 3, definitivamente yo sí bajo, a manera de que quede claro, bajo puntos, pero así, sustancialmente por esa deficiencia, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, en el nombre de Dios nos vemos mañana. Gracias, Lick, muy amable. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Si no, entonces pasen feliz noche. En el nombre de Dios nos vemos mañana a las 8 de la noche. Ok, a la Buenas noches, orden, Lick. licenciado Sergio. Lick Samuel, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, William.